Seleccionar el evaporador de gas LP adecuado para el diseño y valoración del proyecto es de vital importancia para evitar inconvenientes en la puesta en funcionamiento del sistema y de la operación adecuada de todos los equipos que van a funcionar con el GLP. De modo que en este video veremos la información que debes tener lista para poder calcular la energía requerida por cada galón de GLP evaporado, las condiciones de operación que debemos considerar para determinar la potencia real requerida según estas condiciones y finalmente, con las opciones disponibles de evaporadores de llama directa, seleccionar el adecuado. Pero antes de iniciar, quiero darte la bienvenida a tu canal Un Mundo de Máquinas y pedirte que, si aún no lo has hecho, considera suscribirte a tu canal y activar la campanita para recibir la notificación cada vez que se suba un nuevo video. Además, no olvides compartir y dar me gusta si te ha servido la información. Ahora sí, vamos a iniciar. Bien, con este archivo vamos a poder realizar el proceso de selección del evaporador de llama directa de una forma muy fácil y sencilla. ¿Qué requerimos? Primero, tener una información base, principalmente de la mezcla con la cual vamos a funcionar este equipo. Entonces, para esto acá les traigo una información que es tomada de Alternate Energy System, que para diferentes mezclas del producto GLP y a diferentes condiciones de temperatura me entrega el valor de energía requerida para cada galón evaporado y lo tenemos en kilovatio hora por galón. Entonces, para diferentes composiciones de la mezcla, en este caso 100-0, 70-30, 50-50, 30-70 y 0-100, siendo el primero propano y el segundo número butano. Y para diferentes temperaturas, entonces tengo estos valores en kilovatio hora para como energía requerida para evaporar un galón de GLP. Adicional a esto, también se requiere tener la potencia del quemador en BTU hora de los equipos que vamos a analizar, y esto proviene de los manuales de los fabricantes, que para este ejercicio y para este caso vamos a trabajar con algas SDI. Sin embargo, si tienen otros equipos de otras marcas que quieran utilizar o que quieran determinar, lo que deben hacer para utilizar este archivo, pues simplemente es cambiar las diferentes referencias y el valor de la potencia del quemador en BTU hora. Y con base en esa referencia ya podemos hacer el ejercicio de determinar cuál es el mejor equipo que necesitamos de acuerdo a esas condiciones. Dicho esto, vamos a identificar también, de acuerdo al proyecto y de el sitio donde va a funcionar nuestro evaporador, cuáles son esas condiciones de operación. Y acá es necesario diligenciar estos datos que se encuentran en rojo. Solo los que están en rojo son datos de entrada a este archivo para poder determinar la siguiente información. Entonces, ¿qué requerimos? El poder calorífico inferior del GLP. En el el sitio donde me encuentro, estamos hablando de 92.444 BTU por galón. Recuerden que hay un video que se los dejo aquí en la parte superior de este video para que puedan ir y estudiar cómo determinar el poder calorífico dependiendo de la cromatografía de la mezcla de GLP y puedan encontrar ese valor. De otra forma, pues simplemente traemos podemos usar este valor como referencia. La potencia instalada, que es la carga total que tenemos en el sistema en BTU hora. Para este ejercicio vamos a trabajar con 60 millones de BTU. Y aquí, con este dato, ya con la potencia instalada y el poder calorífico inferior, encontramos el caudal requerido en galones hora. También es importante en las condiciones de operación identificar cuál es la altitud en metros sobre el nivel del mar, y esto es en la ciudad donde va a operar o en la ubicación de donde va a operar,
es necesario saber cuál es la altitud de ese sitio, porque de esto depende también la eficiencia del quemador que tiene el evaporador. Por otra parte, también es necesario saber la temperatura del GLP. Y acá van a poder seleccionar en el rango entre menos 40, menos 18, 0, 10 y 20. ¿Y por qué estos datos? Porque esta tabla en la parte superior de la información base nos entrega que para estas temperaturas y estas condiciones de la mezcla necesito una energía requerida para poder evaporar 1 galón de GLP. Entonces, por eso estas condiciones. Y el porcentaje de la mezcla también 100-0, 70-30, 50-50 por propano, butano. ¿Por qué estas cantidades? Porque son las mismas que tengo en esta tabla. Normalmente encontramos mezclas en 50-50, 70-30 y ya cuando se trata de HD5 pues utilizamos el 100% de propano. Y recuerden, de esta mezcla también depende el poder calorífico. Entonces, vuelvo e insisto, si queremos ser muy finos en la determinación de este equipo, pues trabajamos con la mezcla con lo que vamos a operar. En este caso 50-50 y este es un valor muy aproximado con este poder calorífico con el cual podemos trabajar de manera muy acertada. Acá les voy a mostrar rápidamente la calculadora. Recuerden este ejercicio que acá pueden colocar la cantidad de la cromatografía y determinar el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. Con este cálculo ya pueden utilizar esta información. Si recuerden, aquí en la parte superior y en la descripción de este video va a estar el link para que puedan ver nuevamente ese video, o si no lo han visto, lo hagan. Con esta información de las condiciones de operación del equipo, determinamos cuál es la pérdida de eficiencia del evaporador del quemador del evaporador por la altura, es decir, en el sitio donde se encuentre o la altitud de la ciudad donde se vaya a operar este evaporador. ¿Y cuál es la energía requerida por galón evaporado? Entonces, este depende de esta tablita. Entonces hablamos que si es 50-50, 50-50 a una temperatura de 10, requiere 0.31 kWh por galón. Y la potencia requerida por altura, pues aquí ya está una fórmula, que esto es un análisis experimental que ya se ha hecho en otros países y encontramos que funciona con esta ecuación, y me dice que requiero 230 kilovatios, es decir, 783.531 BTU o 8.48 galones hora. Y una evaporación equivalente a nivel del mar sería de 1045 galones hora. Con estos valores del requerimiento para el dimensionamiento ya seleccionamos el evaporador. Entonces aquí tenemos varias opciones. Muchas veces cuando estamos seleccionando pues tenemos disponibles equipos de varias referencias, y lo que podemos hacer es escoger varios de una referencia que me entregue el caudal suficiente para operar ese sistema, o quizás uno que me brinde todo el caudal de manera completa para poder llegar a cumplir con la necesidad que requiramos de el consumo de los equipos instalados. Entonces, para este ejercicio simplemente aquí vamos a hacer el análisis entre la potencia requerida y la potencia del quemador. Hacemos ahí la división o el cociente entre la potencia requerida y la potencia que me entrega ese quemador, y ya con base en esta información puedo determinar cuántos equipos de esa referencia es que necesito para poder entregar el caudal de mi instalación, que para este caso es de 60 millones de BTU hora. Con este ejercicio encontramos que para 60 millones, si tuviésemos un equipo de 40-40 de la referencia Algas SDI 40-40, requeriríamos 15.
Si fuera 80-40 requeriríamos 9, si fuera un 120-60 requeriríamos 7, si fuera un 160H5, un 320-3, 480H2, 640-2 o un 6 o un 800H, un evaporador. Y aquí es básicamente la información que requerimos para determinar de manera adecuada un evaporador de llama directa. Recuerden nuevamente que si tienen otra marca, simplemente pues deberán cambiar las referencias y la potencia, entregar la potencia total del quemador de ese equipo. Y eso lo entrega el fabricante, los manuales del fabricante. Y tener la información de las condiciones de operación. Esto ya lo encontramos, está formulado. Esto está formulado. Este archivo lo van a poder descargar de manera gratuita si se suscriben y comparten y le dan un like al canal y el video. Lo podrán descargar de manera gratuita. Bien, con base en esta información pueden utilizar o hacer que sus equipos o que sus diseños y selecciones sean las adecuadas de acuerdo a lo que necesitan. Como conclusión podemos decir que la selección adecuada de un evaporador de llama directa depende de la carga total instalada, de la altitud sobre el nivel del mar donde se encuentre el equipo que va a funcionar y de las características físico-químicas de la mezcla de GLP. Espero que hayas encontrado este video informativo y educativo. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlos en la sección de comentarios a continuación. Si te gustó, no te olvides de darle me gusta y compartirlo con tus amigos y personas que consideres puede ayudarle. También te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte el próximo contenido. Nos vemos en el próximo video.